Hola, el día de hoy continuamos nuestros estudios en el libro de Gálatas. Este será nuestro estudio número 6 del libro de Gálatas y vamos a estar mirando el día de hoy el capítulo 3. Hemos estado estudiando juntos el tema que estoy llamando gracia inmerecida. Eh, Otra vez, la gracia es el favor de Dios que Él ha extendido hacia nosotros cuando nosotros no lo hemos merecido. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de que es nuestra lección número 6. Al estudiar, estaremos estudiando los versículos 6 al 18 del capítulo 3. Y en esta porción de la escritura encontramos tres segmentos de estudio que vamos a cubrir y todos tienen que ver con la vida de Abraham, la vida del justo y la vida del ser humano y la promesa de Dios. Eso es lo que encuentro en esta estructura de este pasaje para el día de hoy. Y lo que quiero hacer es que juntos podamos entender cada una de estas partes. La vida terrena del ser humano desde su salida del jardín del Edén inicia con el alumbramiento en el día del parto y continúa con una peregrinación de variación o variedad de años en una totalidad que se extiende desde la cuna hasta la tumba. Todos tenemos ese periodo de vida en la tierra. Hablando del fenecer de la vida o la vida en su estructura efímera, el rey Salomón escribió en el libro de Eclesiastés palabras que vienen a ser pertinentes para el día de hoy. En el capítulo 9, verso 1 al 3, él dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Quiere decir que todos estamos bajo la misma estructura. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al impío y al no impío, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así también al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón. Durante su vida y después de esto van a los muertos. Cuando miramos lo que Salomón ha escrito, nos va a hacer pensar en relación a lo que viene del resto de la vida nuestra. La vida de todo ser humano y su existencia eterna en la presencia de Dios encuentra un origen común en la vida de Abraham. Encuentra perseverancia en la vida del justo y solidifica su perpetuidad en vivir la vida bajo las promesas, lo que yo llamo bajo la promesa de Dios. Consideremos la vida de Abraham entonces, teniendo en mente que esto viene a dar y a marcar para nosotros un inicio común para todos nosotros. En el libro de Gálatas capítulo 3, verso 6 al verso 9, se habla de la vida de Abraham y dice así el pasaje: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Quiero que noten en este texto la frase que usa Pablo en Gálatas para referirse a Abraham con la frase creyente. La idea de creyente no es una idea que existía en el Antiguo Testamento en el contexto cristiano. A un cristiano se le llama creyente. El concepto cristiano y el concepto creyente en su relación no existía en el Antiguo Testamento. Pero Pablo está refiriéndose a Abraham como un creyente porque Abraham depositó toda su confianza y toda su fe en Dios, y eso le clasifica como un creyente, y eso lo vamos a poder conectar con el estudio para nosotros. Hablando
de Abraham. Abraham recibe el llamado de parte de Dios de salir de la tierra de Ur de los Caldeos a una tierra que Dios le ha prometido. Eso lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Génesis, entre el verso 1 al verso 3, y nos descubrimos también que Abraham tenía 75 años. En la vida de Abraham, en su relación con Dios, vamos a ver un periodo de 100 años que van a pasar, en el cual Abraham se viene a relacionar con Dios y su vida va a ser marcada. De igual manera, Dios te invita a ti, me invita a mí, a que podamos tener esta relación con Él que puede ser por toda una vida. Notemos, Dios le da a la edad de 90 años, Dios le hace recordatorio a Abraham de que le va a traer esta promesa de Isaac, que le va a dar un hijo en particular. Y Dios habla con él en el capítulo 18. Para este tiempo, Abraham tiene 90 años. Han pasado 15 años y Abraham todavía no tiene hijos, no tiene descendientes. La promesa de ser padre de multitudes, ¿cómo va a ser posible? A la edad de 100 años viene a nacer finalmente Isaac. A este lo habla el capítulo 21 de Génesis. Fíjense, 25 años han pasado para que una promesa que Dios le dio a Abraham se cumpla. Y yo quiero que tú y yo entendamos hoy que lo que Dios nos promete no es instantáneo siempre. A veces sí, gloria a Dios por ello. Una sanidad inmediata, un milagro inmediato. Pero en su gran mayoría, las promesas de Dios toman tiempo para venirse a cumplir. Y a veces ni siquiera tú ni yo seremos partícipes de ella, pero permanecer en fe en ellas va a garantizar que nuestros descendientes van a ser participantes de ella. Bueno, Isaac nace a la edad de que tenía Abraham de 100 años en el capítulo 21. A la edad, cuando Isaac se aproxima, no tenemos una fecha segura. Algunos creen que Isaac tenía unos 14 años, entre 12 y 15 años más o menos ahí. Y es en Génesis 22 donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Piensa conmigo un momento. El padre de todas las naciones va a ser padre de multitudes y ahora Dios le está diciendo que mate a su único hijo, al hijo primogénito. No tiene sentido. Allí es donde Abraham pone toda su confianza en Dios y procede a seguir las instrucciones de Dios. Es hasta el último segundo donde Dios le dice, no lo mates, sé que tú eres un hombre que me ha creído, que tienes fe en mí. Esa fe, esa confianza, ese depositar de Abraham en Dios viene a pagar todo lo que Abraham quiere. Y la vida de Abraham va a ser marcada de eso hasta su muerte, cuando en Génesis 25:7 nos dice que él muere a la edad de 175 años. Al mirar la vida de Abraham, nosotros entonces queremos entender, en la presente manera de vivir, en nuestra sociedad, no es fácil creer en la gente. Me parece que la desconfianza es una distorsión generacional. ¿Qué quiere decir eso? La generación del tiempo de la Gran Depresión de los Estados Unidos a la generación de los edificadores, o sea, los builders, esa generación, ellos se daban un apretón de mano para cerrar un acuerdo, contrato o negociación. Con la generación boomer o generación emergente después de la Segunda Guerra Mundial, ese nivel de confianza sufrió un deterioro que culminó con desconfianza y sospecha en la generación X. Dios, la Biblia y la fe cristiana requieren que el individuo, a pesar de su realidad generacional, viva una vida de confianza y dependencia en Dios. Quiere decir que tú y yo somos llamados a depender en Dios. A pesar de lo que he aprendido en la cultura, a pesar de esos prejuicios que marcan mi vida y la tuya, porque todos los tenemos, la Biblia identifica a Abraham como un creyente. Su vida es marcada por su atrevimiento a suspender sus instintos y prejuicios para recibir la dirección de Dios. La vida de Abraham es marcada por, uno, su fe en Dios. Él le creyó a Dios. Dos, su legado de fe vivido por sus sucesores, Isaac y Jacob y las 12 tribus. Tercero, la justificación por la fe de la generación en todas las naciones de la tierra. Cuarto, la bendición de Abraham sobre las naciones. Segundo, la vida del justo. Este pasaje del verso 10 al verso 14 aborda el tema de la vida del justo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La vida del justo, entonces, entre los versos 10 y verso 14 de Gálatas 3, nos está hablando de la ley, y dice que la ley fue dada como un mapa para determinar dónde se encontraba la nación hebrea en su relación con Dios, y para poderles instruir en cómo avanzar en la peregrinación y su relación con Dios. La ley era como una guía que les dejaba saber hasta dónde poder llegar y cuándo se había transgredido, traspasado o infringido los límites establecidos por la ley. La maldición de la que se habla en el pasaje era de la que hablaba, resulta de la inhabilidad humana de poder cumplir con todos y con cada uno de los requisitos que la ley requiere. Quiere decir que no hay ser humano en la tierra que pueda cumplir toda la ley del Antiguo Testamento o la ley levítica, la ley del Antiguo Testamento. Y lo que viene a decir eso es que no había nadie capaz. Por eso es que Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. En otras palabras, el que logró cumplir la ley en todo fue Jesucristo. Y eso para nosotros es de suma bendición e importancia. La vida del justo, cuando hablamos en Gálatas capítulo 3 del verso 10 al 14, entonces estamos diciendo que para estar en claro, Pablo recuerda a la iglesia que la ley no justifica a nadie. La justificación viene de Jesucristo y se recibe por la fe, o sea, la confianza que es usted y yo depositamos en Cristo, porque Cristo redime, quiere decir que Él pagó el precio de la maldición de la ley. Sobre Cristo cayó la maldición del pecado. En Cristo la bendición de Abraham alcanza a todos los gentiles. Tú y yo podemos ser y somos partícipes de las grandezas de Dios. En tercero, no solamente la vida de Abraham, la vida del justo, pero ahora la vida del ser humano en general y la promesa que Dios ha hecho. En el verso 15 al verso 18, la escritura dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchas o muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga o no lo cancela, dice, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En otras palabras, la ley no existía bajo Abraham, la ley vino bajo Moisés y la Biblia nos documenta aquí Pablo en Gálatas que vino 430 años después. Quiere decir que esta promesa que se le dio a Abraham sobrevivió a través de todo el tiempo del periodo de la ley hasta llegar a nosotros con la promesa y la obra del cumplimiento de Cristo. Cumple la ley, Él muere, es el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y ahora nosotros somos partícipes. Por eso, la vida del ser humano, una vez más, la escritura nos va a recordar que la vida terrena, a pesar de ser efímera, no deja de ser significativa. Quiere decir que en este periodo de tiempo, el número de años que tú y yo vivimos en la tierra es de suma importancia que hagamos la decisión de poner nuestra fe en Jesucristo, de confiar y depender en Dios. Durante esta vida terrena debemos hacer decisiones que determinarán el destino de nuestra eternidad. Dios da a cada ser humano la oportunidad de escoger su futuro. Dios no te manda a condenación eterna, tú escoges condenación eterna. Dios no te forza a la vida eterna con Cristo, tú escoges ir a vida eterna con Cristo. La decisión es nuestra, la decisión es tuya. Es la vida de cada ser humano la que está en la balanza.
Dios provee un futuro certero en Cristo. Cristo es la simiente. De acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo en este pasaje, es de suma importancia recordar que la vida del ser humano se beneficia de la promesa de Dios hecha a Abraham. Esta promesa va más allá de la ley y la ley no la limita o invalida o reemplaza. Dios es un Dios de promesa. Por ello te pido que reflexiones conmigo y pienses un momento. La vida del ser humano es valiosa, llena de virtud, de dignidad, hoy como también lo fue desde el principio de la creación. Por ello debemos mantener en consideración que la consistencia y la expectativa sigue siendo la misma, porque Dios no cambia. Él ofrece salvación y vida eterna, al igual que lo hizo en el pasado. Te recomiendo que apliques esto a tu vida. Yo lo voy a tratar de hacer a la mía. Primero, recordarme o que te recuerdes o que yo me recuerde cada día que mi justificación viene por fe. Yo no soy justo por las cosas que hago, soy justo porque creo en Dios que justifica. Segundo, aceptar que mi vida es una de justicia porque Cristo me ha dado esa justicia. Y tercero, creerle a Dios y ayudar a otros a creer que para ellos también es la promesa de Dios de salvación y de vida eterna. Dios no ha dado una salvación exclusiva, sino es una salvación inclusiva. Quiere decir que todos nosotros, todo ser humano es bienvenido y puede ser salvo y alcanzado por el amor y el perdón de Dios. Por ello te invito a que tú consideres que la vida de Abraham, la vida del justo y la vida de todo ser humano, Pablo nos hace recordar que se le dio una promesa y es una promesa para vida eterna en la cual tú y yo podemos disfrutar de esas bendiciones que Dios nos da. Que Dios te bendiga abundantemente.